Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, que nos ayudes a entender lo que ella dice y poder aplicar esas verdades a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, muy buenos días. En su Biblia, por favor, Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 19, por favor. Proverbios capítulo 19. Aprendimos la semana pasada acerca de tres áreas donde el creyente puede mostrar necedad o puede mostrar insensatez. Aquí tenemos la cuarta área, la familia, donde el creyente puede llegar a mostrar necedad o sabiduría. Hay tres elementos que pueden llegar a destruir la familia. Proverbios no nos va a hablar de todas las cosas negativas que podemos hacer para destruir a la familia, pero nos va a hablar de tres cosas que podemos nosotros hacer y que destruirán a la familia. El versículo 13 nos habla de el primer elemento que puede ser destructivo en el hogar. El texto dice: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Alguien que puede dañar la familia es el hijo necio. La palabra necio no incluye principalmente la rebeldía y la oposición a las reglas que el hijo puede tener. La palabra necio describe primariamente a un hijo que ha llegado a descuidar su relación con Dios. Y porque ha llegado a descuidar esa relación con Dios, entonces se ha convertido en un hijo que se ha rebelado ante Dios y por supuesto se ha rebelado ante sus padres. La rebeldía, la necedad, la oposición a las reglas puede llegar a ser un factor sumamente doloroso para el hogar. El hijo necio va a contribuir a que el hogar, a que la familia llegue a funcionar de manera incorrecta, de manera inadecuada. La necedad puede expresarse de distintas maneras. Aquí tenemos en Proverbios una de las maneras en que el hijo necio puede llegar a expresarse. Observe el versículo 26, por favor. El texto dice: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Aquí observamos que una característica, una manera de llegar a demostrar esa necedad es el hijo que llega a aprovecharse de sus padres. Les llega a robar. Y el segundo pecado es les llega a ahuyentar, les llega a sacar de la casa para aprovecharse de los recursos de sus padres. Hay maneras sofisticadas de robar a los padres. En el colegio, recuerdo, nos decían: hay que pagar cierta cantidad de dinero para los derechos de exámenes. Hay que pagar $10 para los derechos de exámenes. Y yo recuerdo ir a donde mis padres y decir: ¿sabe qué? Hay que mandar $15 para los derechos de exámenes finales. Una manera sofisticada, pero sigue siendo pecado, sigue siendo robo. Así es que la necedad del hijo puede expresarse de distintas maneras. Aquí tenemos una en la que se puede expresar. Cuando el hijo llega a robar, llega a apropiarse de los bienes de sus padres. Habla de ahuyentarles. Ahuyenta a su madre. Es un hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Y puede ser que tu necedad, hijo, se expresa de esta manera, o puede ser que esa necedad y esa rebeldía se expresan de otras maneras, pero la verdad es que si tú eres un hijo necio, tú eres el problema
para que ese hogar, para que la familia no funcione como debería. El hijo rebelde muchas veces responsabiliza a otros, culpa a otros, culpa a sus circunstancias o culpa a sus padres, afirmando que el problema no es él, sino son los padres que le tocó. Mientras el hijo rebelde no asuma la responsabilidad de aceptar los pecados y los errores y la rebeldía que el hijo puede tener, un hijo rebelde, una hija rebelde, pueden ser tremendamente destructivos para un hogar. Van a llegar a ser vergüenza y oprobio. La Biblia nos habla de asuntos de dinero en torno a los papás y a los hijos. Y como puede ver en la pantalla, ahí en 2 Corintios dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aun cuando el apóstol Pablo está hablando de hijos espirituales, aun cuando el énfasis aquí tiene que ver con los tesoros celestiales y por supuesto también los tesoros terrenales, el texto enseña el concepto de que somos los padres los que llegamos a atesorar para nuestros hijos. ¿Cuál es la herencia que usted y yo como padres estamos atesorando, estamos construyendo, estamos guardando para nuestros hijos? ¿Cuál es la herencia que les va a dar a sus hijos? ¿Cuánto dinero hay en la cuenta del banco? Y sabes, una responsabilidad de nosotros los padres llegar a atesorar para nuestros hijos. No solo los tesoros terrenales, sobre todo los tesoros celestiales. Pero también la Biblia habla de los hijos en torno a la relación económica, y ahí en Mateo 15, como usted puede leerlo, dice: porque Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Observe que el tema del que habla acá es honrar a papá y mamá. Y equivocadamente hemos entendido que cuando la Biblia habla de honrar, incluye solo el concepto de respeto. Y por supuesto, los hijos deben respetar a su papá y a su mamá. Pero aquí el texto incluye en la palabra honrar una ayuda económica que el hijo debe dar a sus padres. En la corrupción de los judíos, habían llegado a inventar 613 mandamientos de hombres. Y esos 613 mandamientos humanos eran los que enseñaban a las personas. Aquí tenemos un mandamiento humano, de hecho tiene hasta un título, se llama Corbán. Y ese mandamiento de hombres determinaba que yo podía coger todos mis bienes materiales y decir: esto es mi ofrenda a Dios, esto es mi corbán a Dios. Y cuando yo afirmaba esas palabras, esa ofrenda no es que llegaba al templo y no es que llegaba para beneficio de Dios o de un templo o de una iglesia, sino esta perversión en este mandamiento llegaba a hacer que esos bienes materiales dedicados al Señor, la única persona que podía usar esos bienes materiales era el dueño de esos recursos, y no podía y no debía compartirlo con otras personas. Así es que estos hijos corruptos
Inventaron este mandamiento humano al que le llamaron Corbán, y podían tomar todos sus bienes materiales y llamar a sus bienes materiales Corbán o ofrenda a Dios. Y solo ellos podían beneficiarse de esos bienes materiales. Y no podían ayudar a sus padres con esos recursos. Era perverso. Y por eso el texto bíblico dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así es que, hijos, que hemos salido de nuestra casa, que hemos formado nuestros hogares, nosotros en nuestro presupuesto personal debemos tener un rubro para ayudar a nuestros padres, que es un reconocimiento en el que les honramos por todo lo que ellos han hecho por nosotros. El hijo necio roba a sus padres. El hijo necio se beneficia y se aprovecha económicamente de sus padres. Un hijo necio es un elemento destructivo para el hogar. Y si tú eres un hijo necio, tú eres el problema. Deja de culpar a tus padres y deja de culpar a otros, porque el único responsable de que tu familia esté funcionando mal eres tú, porque eres un hijo necio. ¿Sabes? Hay un segundo elemento destructivo en una familia. Otra vez el versículo 13, por favor. Dolores para su padre, el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Y gotera continua las contiendas de la mujer. Esta es la primera vez de 5 veces que se va a repetir, que va a aparecer en el libro de Proverbios, el concepto de que la mujer, la esposa, es el problema dentro de la familia. Hace años, cuando vivía con mis padres, todavía vivíamos en un pequeño lugar, y empezaba a llover, y mi mamá cogía 5 reposteros y los ubicaba en 5 lugares distintos de la casa. Uno estaba encima de la refri, otro estaba en el suelo, otro estaba en otro lugar, otro estaba en otro sitio, en 5 lugares diferentes. Yo no entendía por qué, ¿qué está pasando? Está un poco loca, no sé por qué, ¿qué está haciendo? ¿Por qué pone esos? Pero cuando empezaba a llover más fuerte me daba cuenta de lo que estaba pasando. Ella ya sabía exactamente los sitios y la ubicación precisa donde las 5 goteras que había en nuestro techo iban a empezar a pasar agua, y los trastos esos estaban ubicados con precisión. Era molesto. Era molesta toda esa gotera. ¿Sabes? Una mujer que se irrita constantemente, una mujer que es obstinada y que rechaza el liderazgo de su esposo, una mujer que disputa, una mujer que se opone a la autoridad, una mujer que constantemente está regañando a los miembros de la casa, se ha convertido en una gotera continua. Esposa, ¿eres tú el problema en la casa? ¿Eres tú la persona que a través de su obstinación, de su testarudez, de su rebeldía al liderazgo del esposo, de tu falta de sometimiento, de tu irritación, de tus regaños continuos a tu esposo y a tus hijos, eres tú el problema? Observa versículo 14.
La casa y las riquezas son herencia de los padres. Mas de Jehová, la mujer prudente. En la palabra prudente se incluyen dos conceptos. El concepto de ser una mujer con buen sentido común y una mujer que su comportamiento es acorde a la palabra de Dios. ¿Sabes? Solo Dios puede dar la bendición de llegar a tener una esposa prudente, una esposa que ama a Dios, una esposa que pone como prioridad las cosas espirituales. Nosotros los padres podemos heredar cosas materiales a nuestros hijos. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Mas de Jehová la mujer prudente. Tú y yo debemos orar diariamente, constantemente, porque Dios provea un cónyuge que ame al Señor para que esa persona se convierta en la compañera de nuestros hijos. Es Dios quien bendice. El factor más importante que nosotros los padres deberíamos fijarnos en esa muchacha que potencialmente puede ser la esposa de nuestros hijos, debería ser la parte espiritual. Los hijos deberían buscar ese factor como el factor más importante. Muchacho, puedes buscar una muchacha que sea bonita, que tenga un rostro lindo. Pero si no ama al Señor, la cara bonita no va a ser suficiente cuando esa mujer se convierta en una gotera continua en el hogar. ¿Te das cuenta cuál debe ser la prioridad? Nosotros los padres debemos enseñar a nuestros hijos y nuestros hijos deben darse cuenta que el factor esencial, el factor prioritario, el factor más importante en escoger a una compañera es el factor espiritual. Debemos orar porque Dios nos dé sabiduría y le dé sabiduría a nuestros hijos para a la hora de enamoramientos y escoger novias y todo eso. El factor esencial es lo espiritual. Ora por tus hijos, aun cuando están en el vientre de la mamá. Oremos continuamente porque solo Dios puede dar una mujer prudente. Que muchacho, te puedes casar con una linda chica, con una chica que te hace reír, que te llevas bien. Pero si lo espiritual no está bien, tarde o temprano será gotera continua. Tarde o temprano esa mujer se convertirá en el problema de esa familia, de ese hogar. Esposa, ¿eres tú el problema de tu familia? Hay un tercer elemento que puede destruir la familia. Lo vemos en el versículo 18 y esto tiene que ver con un esposo irresponsable y un esposo inactivo. El versículo 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Sabes? La palabra castiga es la primera palabra que aparece en el versículo y también en el original. Y el texto bíblico hace eso para mostrar el énfasis en el pasaje.
Castiga intensamente a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Sabes? La responsabilidad de nosotros los hombres, de nosotros los padres, es darnos cuenta que el castigo en el hogar es un rol que nosotros debemos llevar a cabo. Ahora es interesante que esa palabra castiga se traduce en otros pasajes de la Biblia, en Hebreos 12, por ejemplo, se traduce con la palabra disciplina. Así es que el texto bíblico está enseñando que es responsabilidad de papá establecer la disciplina en el hogar. El castigo físico es una parte pequeña de la disciplina. La disciplina habla de estructura. La disciplina habla de reglas claras, la disciplina habla de principios de convivencia, la disciplina habla de un marco de reglas en las cuales la familia se va a desenvolver. Interesante que la palabra castiga es un imperativo, es un verbo que está en imperativo, es decir, es una orden. Si tú y yo como papás no asumimos la responsabilidad de establecer reglas y principios en nuestro hogar y por supuesto el castigo cuando se infringen esas reglas, somos irresponsables y somos inactivos porque no estamos cumpliendo con el papel y la labor que Dios nos ha encargado. La cita bíblica que tienes ahí a continuación dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No amas a tus hijos si no les castigas. No amas a tus hijos si no hay una disciplina clara en el hogar. No es amor, es aborrecerlos. Así es que las leyes en un país o las leyes en un mundo en torno a este tema pueden seguir cambiando todo lo que quieran, pueden seguir metiéndonos presos porque disciplinamos y castigamos a nuestros hijos. La palabra de Dios no cambia. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano. Empecé a disciplinar físicamente a mi hijo cuando Ian tenía 6 meses, fue la primera vez. Lloraba y lloraba. Y ya le habíamos dado de comer, le habíamos cambiado de pañal, no tenía cólico, no pasaba nada, solo lloraba. Así es que le di un tingazo en la nalga y dejó de llorar. Fue la primera vez que le discipliné, no usé paleta, era pequeñito, tenía 6 meses. Pero me di cuenta que no era porque le faltaba comida o porque era otra cosa, solo quería llorar porque quería llorar. Y fue efectivo, fue el de un poquito, apenas le topé y se cayó. Y se cayó. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Así es que es importante que nosotros como padres nos demos cuenta que ese es el rol. Ahora es importante también la advertencia que el mismo versículo 18 en su parte final nos da, donde dice: mas no se apresure tu alma para destruirlo. Por supuesto hay un espacio para castigar, pero no debe haber un espacio para maltratar. Son dos cosas distintas. El castigo es una expresión de amor que pretende, que busca corregir las actitudes y el comportamiento del hijo. El llegar al extremo muchas de las veces tiene que ver con un arranque de ira, un arranque de explosión, donde no tenemos claro lo que significa el castigo y vamos más allá de lo que nosotros deberíamos hacer.
Y por eso es importante el versículo 19. El de grande ira lleva la pena y si usa de violencias añadirá nuevos males. Observa la conexión entre el versículo 18, donde se nos manda a nosotros los papás a castigar, y el versículo 19. Y sabes, cuando nosotros somos personas que nos enojamos con facilidad, podemos llegar a afectar a nuestros hijos de una manera en que la Biblia no nos ordena. No nos apresuremos a destruirlo. Está muy bien cuando toca el castigo a nuestros hijos, y el castigo físico es importante en la vida de ellos, pero debemos tener cuidado con la ira y el enojo que nos lleve a castigarles al punto de que eso ya no es castigo, sino es maltrato a ellos. ¿Sabes cuándo decidimos cómo vamos a castigar físicamente? O lo que te sugiero es que tú decidas cómo le vas a castigar físicamente a tu hijo antes de que él cometa una falta. Hay ciertos pecados en la vida de nuestro hijo Ian que se castigan con vara. Él sabe muy bien, él tiene las reglas claras. Y se acuesta en su cama y el papá coge una paleta y le da 3 en la nalga. Me ha dado ganas de darle 4. Pero he decidido antes, mucho antes, he decidido antes cómo le voy a castigar físicamente cuando él cometa esa falta o ese pecado. Lo decido antes para que la ira y el enojo no tome control y haga expresar el castigo como algo que no debe ser. Entonces Vero y yo, cuando estuvimos tranquilos, hicimos la lista de reglas e hicimos la lista de castigos y le explicamos a nuestro hijo, y de cuando en cuando vamos renovando y vamos perfeccionando esa lista de reglas y esa lista de castigos. Y cuando toca castigarle, y en algunos casos físicamente, son 3 paletas, aun cuando tenga ganas de darle 5. ¿Te das cuenta? El castigo debe estar ahí, pero debe ser una expresión de amor, una expresión de corrección, no una expresión de ira que puede llegar a destruirle. Papá, esa es nuestra responsabilidad. Es nuestro rol esa disciplina, y aquí el énfasis está en esa pequeña parte de la disciplina que es el castigo físico. Es parte de lo que nosotros, de lo que Dios espera de nosotros. Observa versículo 25, por favor. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. ¿Observas los 3 tipos de personas, los 3 tipos de hijos que podemos tener? Escarnecedor, simple y entendido. El escarnecedor es aquel que abiertamente se ha rebelado con Dios y se ha rebelado con sus padres. Es una persona rebelde que está a punto de llegar al extremo donde se convierte en un hijo, y para usar la palabra que la Biblia utiliza, se convierte en un hijo contumaz, rebelde al extremo. Y para ese hijo, que de pronto el papá cree que ya no hay esperanza, que ya es la oveja negra de la familia, el texto bíblico dice: hiere al escarnecedor. No importa el grado de rebeldía que tenga tu hijo, nuestro rol de papá
sigue siendo hasta el final la disciplina. Pero sabes, la disciplina a ese hijo rebelde no solo le beneficia a este hijo escarnecedor, sino también al simple. Y el simple se hará avisado. Así es que cuando castigas a tu hijo, el otro hijo va a aprender. El simple es aquel inmaduro, aquel adolescente que está en ese proceso de crecimiento y pueden haber rasgos de rebeldía, pero no se ha afianzado esa rebeldía a su corazón, sino que el simple destaca ese grado de inmadurez. Y cuando tú le castigas al escarnecedor, el simple también aprende. El simple también aprende que hay reglas claras en el hogar. Un tercer tipo de hijo que puedes tener es un entendido. Palabra sinónima a la palabra sabiduría. Un hijo sabio. Y ese hijo sabio, cuando se le disciplina, va a entender ciencia, conocimiento de Dios. Así es que obviamente los tres tipos de hijo deben ser disciplinados, aun cuando el resultado de esa disciplina sea distinto dependiendo del tipo de hijo que tú tienes. Pero nuestro rol como padres continúa siendo, a pesar de que tengamos un escarnecedor en casa, sigue siendo disciplinar y castigar a los hijos. El versículo 20 va a enfatizar el lado positivo de la disciplina. Hemos visto, por decirlo así, el lado negativo de la disciplina, es decir, el castigo, la corrección y todo eso. Observa el lado positivo de esa disciplina en el versículo 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. El rol del hijo, según este versículo, es escuchar y recibir. El rol del padre es dar consejo y corregir. La palabra corregir es interesante porque es la traducción de la palabra entrenamiento. Así es que la palabra corregir habla de la parte teórica de la enseñanza y la palabra consejo, habla de la parte teórica de la enseñanza y la palabra corrección habla de la parte práctica de la enseñanza. Tú y yo debemos sentarnos con nuestro hijo y enseñarle la teoría. ¿Sabes qué? Así se conduce una bicicleta. Hay que hacer esto, estos son los frenos, giras los pedales, la parte teórica. Pero la enseñanza no va a estar completa sin la parte práctica. Así es que la parte práctica es llevarle al parque, poner un buen casco y dejarle que se caiga unas cuantas veces y que le salga un poco de sangre, y después de un rato y después de unos días, la teoría de cómo debe andar en bicicleta y cómo debe usar la bicicleta ya no será solamente teoría, será práctica, porque después de algunos intentos ya va a poder andar en bicicleta. ¿Te das cuenta cuál es el rol del papá? El rol del papá es el castigo. Pero la parte positiva de la disciplina es el consejo, es la parte teórica de la palabra de Dios sobre todo, y luego el espacio para entrenarle a él, para que ese conocimiento teórico él lo pueda aplicar a su vida diaria. En un momento, cuando nuestro hijo Ian ya debía lavar los trastos en casa, fuimos a comprar vajilla con Vero y compramos platos de plástico y vasos de plástico y un taburete para que él pueda alcanzar al lavabo y todo eso. Y sabes, le enseñamos la teoría. Así se coge un poquito de jabón en esta esponja y se lava los platos y se hace así y todo eso.
Y sabes, él lo hizo. El desperdicio de jabón fue tremendo. El desperdicio de agua, parecía que la cocina estaba inundada. Y aún así los platos estaban muy mal lavados. Y aunque todavía está practicando, el papá enseña la teoría y da oportunidad para que esa práctica se pueda llevar a cabo. ¿Quién le va a enseñar el manejo del dinero? Sino el papá que le enseña la teoría y le da dinero para que lo administre. ¿Quién le va a enseñar de los temas de la palabra de Dios y de los temas de la vida que nuestros hijos deben saber, sino nosotros los papás? Nosotros los padres necesitamos aconsejar, necesitamos enseñarles los principios y los conceptos de la palabra de Dios sobre todo, y necesitamos darles a ellos espacio para que ellos puedan practicar, para que se puedan equivocar y para que después de la repetición y de la equivocación esos conceptos teóricos puedan ser parte de la vida. Porque observaste el final del versículo 20. Para que seas sabio en tu vejez. Una buena vejez, y no estoy hablando de salud, una buena vejez se construye cuando nuestros hijos son niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Ahí se construye. Cuando el papá enseña el consejo y cuando el papá da las oportunidades de adiestramiento para llegar a pasar de la teoría a la práctica. ¿Dónde van a aprender ellos a orar? Si no ven el ejemplo del papá que les enseña a orar y le ven orar a su papá. ¿Dónde van a aprender a evangelizar si no es el papá el que lo hace y luego le enseña al hijo cómo compartir el evangelio con alguien? Entonces, en lo que Dios espera de nosotros los papás, el elemento de castigo es importante, pero el elemento de enseñanza, de capacitación, la parte teórica de la palabra de Dios sobre todo es esencial, pero también la parte práctica, cómo ellos aplican esas verdades y esos conceptos que nosotros los padres les estamos enseñando. Es importante permitir que nuestros hijos se equivoquen. Hay que tener cuidado. Recuerdo, en mi casa somos 4, 3 mujeres y yo. Y nuestros padres sí nos dejaron experimentar. Recuerdo a mi hermana, cogió una bandeja de 30 huevos y puso los 30 huevos en un sartén y hizo el desayuno para los 4 hermanos. La verdad es que no sé cómo estamos aquí, cómo nos morimos, cómo no incendiamos la cocina en muchas cosas que hicimos ahí. Pero es importante que nosotros los padres demos espacio para ensayar, para aprender. Es mucho mejor cuando nosotros establecemos un marco de seguridad en donde no se van a matar por todas las equivocaciones que van a tener. Pero es importante el conocimiento, la parte teórica de los conceptos de la vida, de los conceptos de la palabra de Dios, para que esos conceptos tomados, nosotros también les ayudemos a adiestrarse, a aplicar esas cosas a la vida diaria. Hermano, eso es responsabilidad de nosotros los hombres, de nosotros los papás. Un padre irresponsable y un padre inactivo no cumplirá con esa labor. Delegará esa responsabilidad a otros. Delegará esa responsabilidad a la televisión, a la esposa, a los abuelos.
Cuando Dios espera de nosotros que nosotros los hombres, los papás, seamos los que enseñamos, los que entrenamos y los que castigamos a nuestros hijos. No evadas tu responsabilidad, papá. Dios te medirá a ti y a mí por ese trabajo hecho. ¿Te das cuenta? Terminamos con el versículo 27, por favor. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Cesa, para, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar, que te hacen extraviar de las razones de sabiduría. Papá, si tú y yo no enseñamos a nuestros hijos, otros les van a enseñar. Si tú y yo no les enseñamos a priorizar la parte espiritual, otros le enseñarán a vivir apartados de Dios. La información va a llegar a ellos. No les podemos cubrir, no les podemos proteger de todo lo que recibirán. Pero tú y yo sí podemos ocupar un papel activo en la enseñanza, en la educación, en la capacitación que les damos a nuestros hijos. Papá, tú y yo somos la razón de por qué nuestra familia no funciona bien. Tú y yo hemos tomado una posición de irresponsabilidad. Ya hago mucho trayendo la plata para que estos coman. Hay un papel inactivo en nosotros los papás. Nuestra posición debe ser cabeza de hogar, líderes. Hacemos lo que toca hacer. ¿Eres tú, papá, el culpable de que tu hogar no funcione bien? ¿Eres tú el responsable de que la familia no esté funcionando bien? Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a responsabilizarnos por la parte que a cada uno de nosotros que formamos nuestras familias nos toca. Padre, te pido por ese hijo, esa hija rebelde, esos hijos que han decidido apartarse de ti, que no les interesan las cosas espirituales. Padre, yo te pido que tú puedas obrar en la vida de esos hijos y que puedan de veras asumir su responsabilidad y puedan hoy volverse a ti y hoy puedan dejar de rebelarse delante de ti, puedan a ti pedirte perdón y puedan pedir perdón a sus padres. Te pido, Señor, por los hijos rebeldes. Te pido, Padre, por la esposa que quizás por las presiones de la vida o por los problemas de la casa, esas dificultades le han llegado a desbordar y no ha aprendido a caminar contigo y ha descuidado su vida espiritual y se ha convertido en una gotera continua en la casa.
Y es la mujer que regaña constantemente, que confronta constantemente, que pelea, que disputa, que llega a rebelarse en contra de la autoridad de su esposo. Te ruego por esa mujer, Señor, por esa esposa, que pueda volver a ti. Padre, te ruego por nosotros, los papás. Ayúdanos, Señor, a recordar que el rol al que tú nos llamas es de disciplina. Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos las cosas de la palabra, las cosas importantes de esta vida. Ayúdanos a nosotros a darles espacio para practicar, para entrenarse, para llegar a equivocarse, para llegar a aprender en la práctica esas verdades que les enseñamos, Señor. Ayúdanos también a tomar un rol activo en el castigo. Que las reglas no cumplidas puedan recibir consecuencias. Ayúdanos a usar el castigo como una expresión de amor. Ayúdanos a cumplir nuestro papel. Ayúdanos a dejar nuestra posición irresponsable e inactiva en el liderazgo de nuestro hogar. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano. Y con eso me está diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Levante un ratito su mano, solo yo estoy mirando. Gracias por visitarnos. Gracias también. Baje nomás su mano. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. No se sienta presionada, no se sienta presionado. Si usted voluntariamente desea, usted que nos visita por primera vez puede tomar sus cosas en este momento y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar privado de la iglesia y va a conversar un momento con usted. Los demás tienen los ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo en este momento con toda confianza, venga, por favor, denos el privilegio de conversar un ratito con usted. Si no quiere hacerlo, está bien, pero si quiere hacerlo con toda confianza, denos la oportunidad de conversar un ratito con usted. Padre Celestial, quiero darte gracias por las personas que nos visitan. Tú que conoces sus necesidades mejor que nadie, Señor, yo te ruego que conforme a tu voluntad, tú puedas suplir. Te ruego por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a tener un bello hogar, Señor, donde la Biblia pueda ser prioridad, donde haya amor y exista un ambiente correcto y adecuado, donde el Padre es fiel y cumple su trabajo,
donde la madre con devoción guía y enseña también su compasión, Señor. Donde los hijos pueden ver ese modelo que Cristo nos da. Danos un bello hogar, Señor. Es nuestra petición. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor, bienestar nos dé, donde en ti todo tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya sabor ayer, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos su compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar. Amén.